¿qué tal? En este video vamos a utilizar un termómetro y un botón de dial y vamos a ver si podemos simular no sé, que esté subiendo la temperatura y que cuando suba la temperatura a cierto nivel pues se prenda algún LED simulando un abanico o algo así. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aquí en el front panel dar clic derecho para seleccionar aquí en los controles numéricos el control de termómetro, ¿ok? Control o indicador, ¿no? Como queramos verlo. Ya más bien indicador aquí. Voy a seleccionarlo para que le salgan estos cuadritos azules y hacerlo un poquito más grande, ¿no? Para que sea más visible. Ahí está. Igual clic derecho, controles numéricos y tenemos aquí el tipo dial. Igual lo voy a hacer un poquito más grande porque está muy chiquito. Ahí está, ¿no? Está del 0 al 10, así viene por default. Aquí, si se fijan en el lado derecho donde tengo el diagrama de bloques, ya me aparecen el control y el indicador. Los voy a conectar entre sí. Voy a crear de una vez el while loop y le genero aquí la constante para que se mantenga siempre ejecutándose, ¿no? ese ciclo. Entonces ahí, si yo corro el programa, lo que yo marque en el dial pues me lo va a poner acá, me lo va a reflejar el termómetro, ¿no? Pero si se fijan, pues el dial venía ya formateado, ¿no? Del 0 al 10 nada más. Entonces por eso el termómetro sube hasta los 10 grados nada más. Pues aquí lo que vamos a hacer es darle clic derecho ahí en el dial, irnos a propiedades, y aquí en propiedades es donde vamos a modificar los datos. Aquí en la escala ya viene como de 0 a 10, entonces vamos a ponerle de 0 a 100. ¿Okay? Igual nos dice que podemos ponerle ahí qué tipo de datos va a usar. Ese formato yo creo que está bien para utilizarlo. Y aquí en la apariencia también podemos decirle, ¿sabes qué? Danos un display digital también. Y sí se lo voy a poner porque pues vamos a ir subiéndole la perilla ahí del dial. Y si se fijan, está graduada de 5 en 5, ¿no? De 0 a 100, pero de 5 en 5. Entonces si quedamos en un 37 o en un número que esté entre medio, pues va a ser más fácil visualizarlo con el display, ¿no? Ya después de poner todo eso, se fijan, aquí apareció el display. Vamos a poner un poquito más para acá. Y ya los números están del 0 al 100 dijimos, ¿no? Entonces yo vuelvo a correr esta aplicación, ahora sí, 40, 49, 51, y pues ahí se va reflejando como la temperatura en el termómetro pues va subiendo, ¿no? Hasta llegar al 100. Entonces, ¿qué nos falta? Ahora nos falta pues poner un LED. Sería nuestro abanico va a simularse con un LED. Vamos a ponerle aquí que va a ser el abanico fan. Vamos a tener que usarlo como si fuera nuestro sensor, ¿no? El que está midiéndonos la temperatura. O sea, nuestro sensor que nos está retroalimentando podría ser igual. Tenemos el termómetro, ¿no? Que ese es nuestro indicador que nos está diciendo en qué temperatura va, pero pues simulando este es el sensor que se va moviendo y que va a mandar la señal al abanico. Es nuestro termostato, pues, ¿no? Va a mandar la señal al abanico para que se encienda. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos que utilizar, yo creo, una función de comparación, y podríamos usar la que es mayor que. Pues aquí vamos a poner un mayor que. Aquí tenemos nuestro indicador del abanico. Vamos a meter acá en el ciclo, y yo quiero que cuando esta condición se cumpla, cuando
X sea mayor que Y, se haga true, ¿no? Se haga verdadero la condición y nos prende el abanico. Entonces aquí en el X tendríamos que crear un control o una constante que sería pues el valor de nuestro set point, ¿no? ¿Sabes qué? Yo quiero que mi temperatura máxima o mi set point de que arriba de esta temperatura ya quiero que prenda el abanico, porque si no va a estar muy caliente, no sé. Aquí pues ustedes ya deciden si son Fahrenheit, si son centígrados, como sea, ¿no? Aquí podemos poner una temperatura igual de, no sé, de 40 grados. Para eso puedo poner una constante. Entonces mi constante tendría que ir en la parte de abajo, no en el Y. ¿Por qué? Porque este compara X contra Y. Entonces dice X es mayor que Y. Entonces si X es mayor que Y, es cuando va a encenderse el abanico. Entonces aquí mi X sería pues este sensor control, ¿no? Que es el que me va a estar simulando pues el valor real de la temperatura en ese momento. Entonces en cuanto esté por encima de los 40, el abanico debe de prenderse, ¿no? Aquí podemos correr la aplicación otra vez y podemos simular que la temperatura va subiendo. Si fijan, el LED está apagado. En cuanto yo llevo a los 40 hacia arriba, o sea 40 y fracción, y el abanico se prende, ¿no? Y se va a mantener prendido hasta que la temperatura baje de esos 40 grados. Entonces en cuanto baje se va a apagar. Este sería un control pues muy deficiente, ¿no? Sería un control muy deficiente porque es prácticamente un on-off. En cuanto llega a los 40 y fracción prende, el abanico empieza a funcionar, el abanico empieza a enfriar la habitación, digamos, ¿no? El mini split empieza a enfriar la habitación y de volada, si es un mini split bien potente, pues baja y llega a los 39 y fracción y ¡pum! Se apaga el mini split. Y como está haciendo mucho calor, otra vez va a empezar a subir y va a estar prendiendo y apagándose. On, off, on, off, on, off. Así va a estar funcionando este control, ¿no? Sí va a estar muy deficiente ahí. Ya si queremos un control más eficaz, pues sería cuestión de ponerle pues a lo mejor un PID, ¿no? Por ejemplo, aquí en el diagrama de bloques tenemos ¿dónde viene? Tenemos unas funciones donde están esas. Aquí miren, en control y simulación tenemos los PID. Pues vienen varios tipos, ¿no? Ahí de herramientas para que tú le hagas el autoturing a tu PID. Pero pues vamos a seleccionar el PID básico. Aquí está. Entonces este PID básico va a requerir de un set point, que dijimos que el set point pues igual va a ser, vamos a agarrar ¿no? Los 40, ese queremos que sea nuestro set point para que lo mantenga siempre en 40, ¿no? En 40 grados. El process variable, aquí ya saben, ¿no? Control H y te abre la ayuda, el help, y ahí ya te explica un poquito pues en qué consiste, ¿no? esta función. Entonces vamos a necesitar conectarle el process variable, que es esa variable a controlar, o la que va a estar midiéndonos, y sería pues esta temperatura que nos está dando nuestro termómetro, ¿no? Nuestro sensor. Entonces esa va a ser la variable a controlar. ¿Qué más tiene? Tiene aquí las ganancias del PID. Esa la vamos a dejar como una constante, porque pues ya saben, ¿no? Que es la ganancia proporcional, la integral y la derivativa, ¿no? Entonces ya trae unas por default ahí. Ustedes las pueden pues modificar según la aplicación para la que la necesiten, pero pues yo lo voy a dejar así, ¿no? Y nada más es un ejemplo, es una simulación. Y al final pues ya tenemos aquí esta salida, que es la que vamos a utilizar, y voy a crear un indicador para verlo acá en
en el panel frontal. Entonces este indicador me va a ir diciendo mis salidas, ¿no? Yo puedo darle doble clic a este PID y me abre el sub-VI para que yo vea aquí pues las configuraciones que tiene, ¿no? Las salidas, las entradas, las ganancias que ya trae por default, que uno puede modificar. Nuestro rango de salida, si se fijan, va del menos 100% hasta el 100%, ¿no? Entonces esto va a depender también del tipo de aplicación para lo que lo necesiten, porque muchas veces el PID solamente se usa o te sirve usarlo más bien de 0 al 100%. Depende del instrumento, pues no depende de la salida. Si tu salida sí te va a poder controlar negativos, pues ya utilizas de menos 100 a 100. Igual eso ya se adapta pues en la programación de tu proyecto, ¿no? Ahí en la aplicación. Nosotros lo vamos a dejar así y vamos a ejecutar la aplicación. Ok, entonces yo ejecuto la aplicación. Se fijan, la salida del PID va para atrás. ¿Por qué? Porque se pasó. Entonces va despacito, ¿no? O sea, está por encima de los 40. Entonces, ¿qué dice? Necesito que se ejecute mi salida y que empiece a funcionar el abanico, pero a cierta frecuencia, ¿no? O a cierta potencia, ¿no? Vamos a imaginarnos que ese PID pues va y controla un SCR, no sé, que hace que prenda, pero variando la frecuencia, o variando los pulsos, variando pues la frecuencia más que nada de ese motor del abanico, para que empiece a girar, pero despacito, ¿no? Entonces, como él ve que no hay respuesta del feedback, o sea, la temperatura sigue estando igualita, pues le da y le da y le da hasta llegar al 100%, ¿no? Porque no se mira aquí en la simulación que la temperatura esté disminuyendo. Entonces aquí lo ideal sería pues así, ¿no? O sea, tener un sensor real, un abanico obviamente, porque así empezaría a disminuir. Entonces al momento de que disminuye, el PID le dice, ¿sabes qué? Está bien, quédate encendido, pero solo al 30%, para que empieces a llegar, llegaste al 39, 40 grados, pum, se apaga. 40.5 y ahora empieza para arriba, ¿no? Ahora vamos al 10%, 20%, 30% y así. ¿Ok? Esto ya sería algo con un PID, con nuestra salida en porcentaje, ¿no? Entonces para eso serviría ya el PID. Es un control pues más eficiente, obvio, porque así ya puedes manejar ese rango, ¿no? Esa histéresis de cuándo debe de encenderse, cuándo debe de apagarse. Si tienes ya controles pues más modernos, que tengan salidas proporcionales, pues ya funcionaría más como lo que te estaba contando aquí, ¿no? De, ¿sabes qué? Préndete, o sea, estás medio grado arriba, préndelo pero al 10%. Así, manténlo prendido al 10%, perdón, cuando estás medio grado abajo, ¿no? Para que se mantenga ahí. Si se pasó, ¿sabes qué? No, apágalo. O súbele más, súbele al 10% ya no, porque ahora se me fue un grado más arriba. Entonces en lugar del 10%, súbelo al 30%. Y así ya lo empieza a enfriar otra vez y así mantienes la temperatura constante, ¿no? Por lo menos esa sería la idea, que tu control mantuviera siempre la temperatura en el set point, sin tanta movimiento, ¿no? Sin tanta oscilación. Sale. Entonces, pues eso sería todo. Suscríbanse, seguiremos subiendo ejemplo, ya saben. Nos vemos